Miguel Sabido, le aprendí muchísimas cosas y le aprendí mucho porque en nuestro país hubo dos congresos de comunicación importantes, uno en el 74 y uno en el 79, que vinieron a determinar, a dictaminar, a darle forma en esos tiempos a la televisión, ¿no? En esos tiempos a la televisión. Y cuando yo platicaba, y lo digo de Miguel Sabido, precisamente yo le decía a Miguel, Miguel, pero cuéntame qué se decía, porque en esos dos congresos de comunicación que hubo en ese momento, vinieron personalidades como Humberto Eco, Liza Minnelli, Roman Polanski, Pelé, Cantinflas, Eulalio Ferrer, que era uno de los publicistas más destacados, quien fue el que le dijo a Emilio Azcárraga Milmo, oye, deberías de hacer un congreso aquí, pues para que sepamos por dónde llevamos la tele, qué hacemos con esto. Estuvo Octavio Paz, estuvo Wilbur Scrum, esta gente que hemos estudiado a través de las teorías de comunicación, pues bueno, estuvieron en estos congresos en México. ¿Qué pasó de ahí? Que de ahí se determinó, se dictaminó la forma de hacer contenidos en nuestros medios de comunicación y pues en ese tiempo, imagínense, ya tenía una trascendencia total la importancia de saber qué vamos a transmitir a través de esto. Creo que la radio es un medio mágico, un medio mágico. A mí me ha tocado tener experiencias muy, muy bonitas a través de la radio, muy, muy edificantes, y a pesar de que puedan decir del paso de la tecnología, se puede decir que el podcast, se puede decir que esta situación, yo lo creo profundamente que tenemos que estar montados en estas plataformas nuevas, en estas nuevas maneras de que los jóvenes y mucha gente nos escucha a través de un smartphone, pero de verdad que yo lo viví y les platico esta anécdota. En 2017, cuando fue el terremoto que vivimos en Puebla, que fue una tragedia, donde pues los teléfonos no servían, donde el internet no servía, donde unas radios se cayeron, unas radios estaban bien, no transmitían, y ahí fue cuando en ese tiempo tenía yo un espacio en la tarde, un programa en la tarde, llego al radio y pues el conductor de noticias no estaba a la mano, digamos, estaba lejos, no iba a llegar, el tráfico estaba bastante complicado que llegara. Y, yo decía, yo siempre he hecho espectáculos, ¿no? He tenido programas de espectáculos, y el entrar al aire, el entrar a hablarle al público, a dar noticias, ¿no? A entrar a dar noticias, decir qué estaba pasando en esos momentos con el terremoto, solamente se podría hacer a través de la radio. Única y exclusivamente a través de la radio. No había forma. Y ahora hay que decirlo, en ese momento de la radio AM, porque la radio FM sale del aire. Entonces, esto te da una gran oportunidad de hacer muchísimas cosas. En ese momento lo hicimos en el estudio, obviamente no hubo programa de espectáculos, transmitimos noticias, ayudamos un poco a la gente a que tuviera esta información de primera mano, ¿no? Lo que iba saliendo. Y pues yo me di cuenta que la radio sigue estando vigente, la radio sigue siendo escuchada. ¿Qué sí hay que hacer? Evolucionar, hay que evolucionar, pero no quitarle ese mérito a la radio, decir, ya hay plataformas y ya no te escucha, ¿no? Hay cuánta gente, hay adulta que sigue escuchando la radio. Gracias a la radio pude transmitir al otro día fuimos creo que el único medio que estuvo transmitiendo desde el terremoto, desde donde se originó, de estar transmitiendo historias a todo el país, con esto del contenido. ¿A qué me refiero? A estar en el lugar. Tú no puedes estar transmitiendo y estarte imaginando. Entonces, esta oportunidad que nos daba de estar narrando los estragos, la desgracia, la pobreza, la falta de alimentos, la falta de todo, el olvido de pueblos que estaban incomunicados y el llegar nosotros con una unidad, colocarte, meter tu teléfono, abrir tu teléfono con internet y decir, ¿sí me escuchan? No, pues sí te escuchamos, vamos al aire. ¿Qué viene del contenido? Pues bueno, las historias
las historias, estar cercano a la gente, el caminar, el escuchar el crujir de los edificios, el escuchar los estruendos de la tierra, el que tu carro no puede pasar porque puedes derrumbar una cuadra entera de casas. Entonces, creo que el contenido, a fin de cuentas, sigue siendo el rey de un programa de radio, el contenido y la forma en que das a conocer ese contenido. Por eso hacía yo referencia al inicio de esta plática de la importancia que tiene Miguel Sabido, ¿no? Porque siempre, normalmente a veces como comunicadores nos quejamos, decimos, ay, debería haber cultura, debería haber, pues ya la hubo y en su momento no la supimos aprovechar. Hoy el nuevo reto de los jóvenes es como productores, como gente que va a hacer radio, que va a hacer tele, atender la realidad, saber a quién le van a hablar y pues bueno, un ejemplo claro que estamos viviendo en estos días, a partir del martes, que fue el fallecimiento de uno de los comunicadores más importantes de la ciudad de Puebla, que es Javier López Díaz. El éxito de Javier López Díaz era que él sabía a quién le estaba hablando. Él sabía qué señora, qué señor lo estaba escuchando. Él sabía en qué mercado, él sabía en qué restaurancito, él sabía qué taxista lo estaba escuchando, sabía qué decirle. Él no llegaba a hacer poses de señora encorbatado y hablándole a gente que dices, híjole, esos cuates ni te escuchan, ¿no? Él hizo ese match. Entonces, yo creo que hoy el reto para los chavos, para nosotros que hacemos medios y que estamos involucrándonos en las plataformas, en las nuevas formas de comunicar y hacer radio, es identificar, comprender, analizar al público. Esa es la clave. El éxito se encuentra no es en la tecnología. O sea, porque la gente dice, ay, vamos a subir nuestro programa a todas las redes sociales y vamos a subirlo a todas las plataformas digitales. Pues sí, pero si tu programa es una cosa aburrida, es un programa que no tiene contenido, es un programa que, pues, no va a funcionar. Entonces, yo creo que hay mucho campo, hay muchas áreas de oportunidad. Yo veo muchas áreas de oportunidad. Yo me desempeño haciendo esto que son medios, de esto vivo. Y yo creo que algo que los jóvenes deben tomar en cuenta es qué mercados no son atendidos por los medios de comunicación, por la radio. Hoy en día, a lo menos yo lo puedo decir en Puebla, ¿cuántos programas para niños hay? ¿Cuántos programas para abuelitos hay? La radio se ha ido por tendencias, la radio se ha ido de quita al locutor, pon más música, hablando de la radio comercial. Todo, yo en la experiencia creo que he hecho muchos experimentos. Yo he transmitido una entrevista desde Robert Kiyosaki hasta una entrevista con Miguel Sabido y ha sido un éxito. A la gente le gusta, hay que sabérselo dar, hay que sabérselo desmenuzar, hay que decirle quién es Robert Kiyosaki, hay que decirle por qué, hay que decirle quién es Mariano Osorio, uno de los comunicadores más importantes de nuestro país. O sea, todo es contenido, la cuestión está en cómo se lo sepamos dar a la gente y también pues la creación de contenidos nuevos. Hoy hay éxito porque existe, por ejemplo, Netflix, que se diversificó a través de los contenidos, y pues también nosotros podamos hacer eso. Tiene muchos años que no escucho una radionovela, por ejemplo, en nuestro país, las radionovelas quedaron olvidadas. No hay radionovelas, entonces es un área de oportunidad que ahí pueden aprovechar las personas, que pueden aprovechar los jóvenes. ¿Qué creo con esto del contenido, la clave del éxito? Pues que es todo. Es todo, por eso se llama así. Contenidos cercanos a las personas y contenidos que los involucren, no que sean peroratas tú hablando en un micrófono y que pues la gente diga, pues está hablando cuate ahí, pero ya está más bueno el comercial o está más buena la canción que va a poner que el contenido que nos ofrece. A mí me impactan mucha gente que ha hecho medios en nuestro país, pero por ejemplo, hay una señora que se llama Cristina Pacheco, que está en Canal 11 y un día me emocioné, vaya, de escuchar a Cristina Pacheco, que es una gran cronista, señora, haciéndole, imagínate, tú dices, hablamos de contenidos, y siempre cuando hablas de contenidos, pues te vas, no, pues tráete las sinfonías de Beethoven, Vivaldi,
tráete la música clásica para... Un día, Cristina Pacheco hizo una gran entrevista a un niño que estaba con su burro, un niño que iba jalando un burro, y le hizo una entrevista maravillosa. Yo cuando vi eso, me quedé viendo y me acabé el programa de Cristina Pacheco. Dije, qué maravilla. O sea, esta señora me tuvo sentado escuchando qué le preguntaba a un niño con su burro. Entonces, yo creo que ese es el reto para todos los que hacemos medios de comunicación, no bajarnos de nivel, porque eso no está bien, pero sí bajarnos de ese pedestal en el que a veces nos sentimos de, no, yo hago medios, yo soy el locutor y hablo así, ¿cómo están? Bueno, bajarnos y que el público le demos lo que quiere escuchar. Y ya una vez que los tengas, tú puedes ir aderezando con cosas que podamos, ya les decía yo, música clásica, una buena entrevista, un comentario, una recomendación de un concierto, hasta educación. Digo, ponía yo los ejemplos del inicio, que hubo programas de planificación familiar donde era en esos años 70s, 80s, y la gente empezó a planificar su familia, salían programas de alfabetización y la gente se inscribía para acabar su secundaria, su primaria. Entonces, la efectividad está, el medio sigue estando, lo único que nos hace falta es gente, profesionales, que atendamos la realidad, de que sepamos a quiénes les hablamos y punto. Esa sería mi intervención. Ray, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad la disfruté muchísimo. También soy una gran fanática de la radio y la verdad me transportaste inmediatamente hace 20 años que me tocó estudiar la carrera y que me tocó ir a esos congresos que tú mencionaste que estaba Kraus. Ay, padrísimo. Entonces, además de que ayer me tocó mi ponencia en radio infantil, porque yo siempre he hecho radio infantil, entonces tu mensaje muy valioso. Muchas gracias, Ray. A Muchísimas gracias. continuación, gracias. Escucharemos a José Julián Herrera desde Colombia con su ponencia Comunicación y Paz, un relato comunitario. Decíamos que no había ingresado, ¿verdad? Gabriel, no sé si ya se encontrará con nosotros. Aún no, ¿verdad? No, creo que aún todavía no ha entrado. No, Bueno, ok, entonces a continuación escucharemos a Raúl Guerrero Flores, COVID-19 en tiempos de la nueva radiodifusión. Adelante, Raúl. No, tampoco está todavía. Tampoco se encuentra Raúl. Me parece que Luis Enrique Chiaro Marcano, Ailianis Vargas Ceballos ya estaban con nosotros, ¿verdad? ¿Correcto, así es. Luis Enrique? Excelente. Entonces, daremos continuidad con su ponencia. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar con las presentaciones, quiero compartirles una frase que nos motivó a hablar de este tema. En un mundo tan competitivo, no tienes que esperar a que te encuentren, debes hacer que te encuentren. Por eso hoy vamos a hablarles sobre cómo posicionarte como experto a través de los podcasts. Yo soy Elianis Vargas. Y yo soy Luis Chiaro. Y somos los CEOs de Podcast Dame 5 y queremos invitarlos a que se queden hasta el final porque les vamos a compartir herramientas que sabemos que son súper valiosas y que les pueden poner en práctica al finalizar esta ponencia. Sí, seguramente ustedes se estarán preguntando de cómo se pueden posicionar como expertos. Y bueno, la respuesta parece bastante obvia y es mostrando lo que ustedes saben hacer. Pero hoy en día existen tantas plataformas y tantas aplicaciones que muchas veces nos perdemos y es difícil organizarnos y saber por dónde empezar. Sí, pero a pesar de eso, la necesidad de que a través de los años los podcasts han agarrado una fuerza increíble. Y bueno, tú sientes que tienes la necesidad de comunicar, de contar historias, si tienes algo que enseñarle a las personas, yo creo que el podcast es el formato que tú necesitas. Aunque el auge de los podcasts viene de muchísimos años atrás, en los últimos años, concretamente desde que inició la pandemia, han tenido un auge bastante fuerte. Incluso hay una encuesta, que es la encuesta POD de 2021, que señala que desde
En los últimos 2 años, los podcasts han crecido un 70%, y este número es importante porque si tú quieres hacer contenido, si quieres comunicarte con la gente, conectar con ellos, tienes que estar en los espacios en los que ellos están. Ahora bien, para posicionarte como experto no basta prender el micrófono y sentarte a hablar sin rumbo. Como en la vida, debes saber hacia dónde quieres ir o no llegarás a tu destino. Por eso es importante enfocarte en un área específica, porque con tanto contenido y tantos podcasters es necesario que la gente sepa claramente de qué se trata tu contenido para saber qué esperar de ti y por qué deberían escucharte. Con esto no queremos decir que tienes que limitar algo. Que lo bonito de este formato es que todos son bienvenidos, independientemente de tu profesión o de lo que te apasiona hacer. Aquí eres libre de expresarlo, pero es necesario, es totalmente necesario que la gente pueda identificarte rápidamente en un contenido. Porque, por ejemplo, si tú eres chef, instructor de yoga y comediante, y no eliges específicamente qué tipo de contenido es el que quieres compartir con la gente, va a ser muy difícil conectar con ellos y que te puedan recomendar, porque no va a estar claro de qué es lo que estás hablando. Entonces es necesario que sepas claramente qué es lo que quieres compartir, qué es lo que quieres comunicar. Bueno, nuevamente, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, imagínate que hay alguien que tiene dudas sobre recetas de cocina y tú eres chef. ¿A quién crees que van a buscar? A ti, porque tú eres el experto. Entonces así te vas posicionando, siendo claro con tu contenido y con lo que quieres contarle a la gente. Sí, y además, pues posicionarte en un solo área tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, puedes empezar más rápido tu proyecto. ¿Cómo es esto? Desde nuestra experiencia como Podcast AM5, nos hemos dado cuenta que entre más intentas abarcar, es más difícil organizarte y comenzar. De hecho, nosotros iniciamos haciendo entrevistas a expertos de distintas áreas y llegó un momento en el que no estábamos disfrutando lo que estábamos haciendo porque nos sentíamos como un poco perdidos porque no teníamos un enfoque. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una pausa estratégica, reorganizamos todo el contenido y a partir de allí es que le dimos un nuevo enfoque a Podcast M5, que es el que estamos manteniendo hasta ahorita, y así es más fácil sacar contenido constantemente. Y bueno, aquí les voy a dejar un pequeño tip que nos hubiese gustado saber a nosotros cuando estamos reorganizando todo, y es que una buena manera de saber si tienes un tema concreto es definiendo tu podcast en una sola frase. Tienes que definir de qué se trata, a quién va dirigido y qué soluciones aporta. Porque si te preguntan de qué es tu podcast y tú das una idea difusa, es bastante complicado. En cambio, si nosotros le decimos que Podcast Dame 5 es un podcast de emprendedores para emprendedores, en donde damos tips de marketing gratis para ayudar a tu emprendimiento, esto es algo bastante concreto que ustedes pueden recordar con mayor facilidad. Otra ventaja que tiene el podcast es que te permite venderte mucho más fácil. Por ejemplo, como estaba diciendo hace rato, si ustedes les preguntan de qué es su podcast y ustedes empiezan a dar una explicación con muchas vueltas, muchos datos, y ni siquiera ustedes tienen muy claro de qué se trata, va a pasar dos cosas que son muy graves, es que van a perder, la persona va a perder el interés en su contenido y peor, no van a recordar lo que ustedes le están diciendo. En cambio, si por ejemplo nosotros le decimos que Podcast Dame 5 es un podcast de marketing, donde te damos tips gratis para tu emprendimiento, herramientas gratuitas que puedes usar para tu negocio y para potenciar tu marca personal, aquí, incluso en esta misma ponencia, puede que haya varios interesados que nos busquen en Instagram como @podcastm5, empiecen a seguirnos, ver nuestro contenido, pero ese interés del que estoy hablando solo va a ser posible si nosotros le comunicamos a ustedes de manera clara y concisa de qué trata nuestro contenido. Quiero aclararles algo. Enfocarse no quiere decir que no puedas diversificar tu contenido y que tengas que limitar tu creatividad. No, o sea, porque ustedes estarán pensando, bueno, si yo quiero compartir mi vida personal en el podcast, quiero hacer recomendaciones de música y también recomendar comida saludable, ¿no lo puedo hacer? Claro que sí, pero debes saber cómo vas a integrar todo este contenido. Muchas veces, y sobre todo cuando estamos iniciando, tenemos muchas ideas, tenemos muchas cosas que queremos llevar a cabo, pero no sabemos cómo organizarnos y por dónde empezar. Por eso, si quieres empezar tu podcast ya mismo, elige una de esas tantas cosas que te apasionan, desarrolla ese tema, trabaja en función a eso, y una vez que ya tengas todo organizado, puedes ir añadiendo contenidos progresivamente.
¿Y por qué este formato? ¿Por qué insistimos tanto en este formato? Bueno, porque para los comunicadores y para los creadores de contenidos es cada vez más importante tener espacios en donde hablar sin ataduras y que estos espacios sean accesibles tanto para los creadores como para los consumidores. El podcast es uno de los formatos más económicos porque puedes empezar, con este formato puedes empezar a hacer podcast sin tener que invertir mucho dinero y sin tener grandes equipos. Nosotros comenzamos grabando con nuestros teléfonos, con el teléfono que teníamos en ese momento. Tampoco teníamos internet, así que hacíamos llamadas locales para hacer las entrevistas, para conversar entre nosotros además. Además de esto, lo mejor de este formato es que puedes dedicarte al área que te apasione sin ninguna limitación. Aquí tú eres el dueño de tu propio contenido y no dependes de un tercero para poder producirlo. Y por último, otra de las ventajas y una de las que más me gusta es que si tú eres emprendedor o tienes una marca personal y quieres acercarte a esas personas, quieres crear tu propia comunidad, el podcast te da una ventaja increíble porque tienes esa cercanía con la gente, no hay intermediarios, eres tú hablándole a las otras personas. Y quien elige escucharte te abre la puerta de su casa, te está llevando con él a todos lados como un buen amigo, así que aprovecha esa cercanía. Sí, y además que algo que me parece maravilloso de los podcasts es que tu público objetivo lo puede escuchar cuando quiera y haciendo cualquier cosa. Al menos para mí como consumidor, esto me parece genial porque siento que ahorita estamos en un mundo donde muchas personas están haciendo distintas carreras, están haciendo un curso, múltiples trabajos, haciendo ejercicio. Entonces, dedicarle 40 minutos o una hora a solo un contenido es bastante complicado. Por eso es que así se ha disparado el auge de los podcasts, porque las personas lo escuchan caminando, haciendo ejercicio, cocinando, incluso en transporte público, pueden ir escuchando tu contenido y eso es importante que lo tengan en cuenta cuando vayan a crear su propio podcast. Ahora bien, nosotros creemos firmemente que la teoría ¿Está silenciado su micrófono? ahora sí. Listo, adelante. Ok. Le estamos diciendo que la teoría sin la práctica para nosotros no sirve de nada. Así que en esta última parte de la ponencia le vamos a dejar 5 tips que ustedes pueden aplicar ahorita mismo para iniciar su proyecto. Como principal tienen que aterrizar una idea. Seguramente tienes en la cabeza muchas cosas que comunicar, sientes que puedes expresar muchas cosas, pero es mejor que agarres una sola idea y la desarrolles. Así será más fácil para ti organizarte, iniciar y en el camino puedes ir añadiendo más detalles. Como número 2, tienes que definir tu público objetivo. El público objetivo es esa persona ideal a la que tú le vas a dirigir tu podcast. No tiene sentido que tú crees contenido sin saber quién está del otro lado, porque son esas personas las que le van a dar vida a tu contenido. Así que tienes que saber en qué piensan ellos, sus intereses, sus pasatiempos, y crear contenido con el que ellos se sientan identificados. Si ustedes se sienten perdidos de cómo crear este buyer person, como también se le conoce en el mundo del marketing, en nuestra página web www.pedame5.com tenemos una plantilla gratuita, la descargan, la llenan y verán cómo esa persona ideal va agarrando forma y será más fácil para ustedes visualizar qué tipo de contenido puede tener su podcast. Como tercero, tienen que escribir sus guiones para plasmar sus ideas, para investigar si es necesario, porque no se confundan. No es que van a agarrar un guión para leerlo textualmente como un robot, pero es bueno que tengan las ideas que ustedes quieren desarrollar, no se les vaya a perder nada y tengan un hilo coherente durante su narración. Aunque no lo crean, casi todos los podcasters profesionales tienen guiones para hacer su contenido. Y como paso número 4, haz un plan de contenidos. Ya está bien que estés trabajando en tu podcast, pero de nada va a servir si la gente no sabe lo que está haciendo. Le informen a la mesa o al responsable de sala que al final de cada sala... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Ok, bueno, como les decía, el paso número 4 es hacer un plan de contenido. De nada sirve que tú hagas tu podcast si las personas no saben de en qué estás trabajando. Entonces aquí debes hacer un plan de contenido enfocado en mostrar tu trabajo. Hay distintas formas de ejecutarlo y van a depender de quién lo esté haciendo, pero bueno, tú puedes empezar con 3 pasos. El número 1 es la generación de intriga. Aquí tu trabajo es generarles interés a las personas de saber en qué estás trabajando, qué estás haciendo, sin decirles exactamente qué es lo que vas a hacer.
No sé si han visto en Instagram o en alguna otra red social cuando la gente hace un post y una foto de ellos trabajando en la computadora y escriben trabajando en nuevos proyectos, vienen nuevas cosas. Ese tipo de contenido es el que necesitas aquí. Como paso número 2, el lanzamiento. Ya generaste esa curiosidad por parte de las personas en saber de qué se trata lo que tú vas a trabajar. Ahora es el momento de revelarles, ok, voy a hacer un podcast. Y aquí tu trabajo es mostrarle tu proceso creativo, por qué estás haciendo esto, e invitarlos a que estén atentos a tu lanzamiento. Y por último, la promoción. Ya aquí le dijiste, ok, tengo un podcast. ¿Ahora qué? Bueno, ahora es el momento de que ellos tomen la acción y que vayan a escuchar. Me voy a salir. Y el paso número 5 para poder comenzar a hacer tu podcast ya mismo es usar las herramientas gratuitas. Muchas veces nos ponemos límites porque creemos que tenemos que usar herramientas de pagos para poder editar nuestros audios, para poder alojar nuestro podcast, y no es así. Hay muchas plataformas gratuitas que podemos empezar a usar y que podemos sacarle provecho, y todas se adaptan a cada persona. Solo tienes que ser curioso, investigar y buscar cuál es la ideal para ti. Y bueno, con esto termina nuestra ponencia. De verdad, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final de la ponencia. Y esperamos en nuestro Instagram, @podcastm5, sus mensajes de que ya iniciaron su podcast, de que iniciaron sus proyectos y quisiéramos saber cómo van evolucionando. Muchísimas gracias. Por supuesto, a Luis, Chiaro, muchísimas gracias por esta pues ponencia que estuvieron aquí compartiendo su experiencia, así que muchísimas gracias. Así que a continuación quisiéramos también escuchar la ponencia de Jafet Flores Zavala de Puebla, México, con el tema de la radio al doblaje. Adelante, Jafet. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jafet. Yo les voy a presentar el tema de la radio al doblaje. Un momento. Listo. Ok, bueno, yo me presento. Yo estoy actualmente en esta parte de siendo ruta alternativa, de parte del programa de Póngalo Lento. Y últimamente ya he estado entrando más en esta parte del doblaje y ya he tenido, digamos, mi primer personaje, por así decirlo, pero bueno, vamos a ahondar eso más tarde. Ok, bueno, la radio y el doblaje realmente podrían ser cosas que van de la mano, pero son algo totalmente distinto, porque, bueno, por ejemplo, en radio se sabe ya que esto se graba en vivo, mientras que en el doblaje esto va por sesiones, por horarios, y bueno, en este caso en radio, cuando llegan a haber muchos participantes, cuando llegan a haber bastantes personas que tienen que, digamos, estar presentando su proyecto, lo más usual es que todas están en el mismo lugar para tener ya sea en estas partes de la entrevista, algunas pláticas, alguna discusión de tema, pero en el doblaje lo que se hace es que estas participaciones son de forma individual. Antes sí lo que se hacía es que en una misma cabina entraban todos los personajes que participaban en una cierta escena y después de esto, esto ya se exponía y ellos tenían que ir al mismo ritmo de los personajes, todos tenían que decir sus respectivos diálogos. Entonces en ese momento sí era muchísimo más tiempo, hoy en día no. Hoy en día lo que se hace es que se cita a cada actor, a cada intérprete, a diferentes salas, en diferentes sesiones, y de esta forma se graba de forma mucho más eficaz. En radio se tiene el apoyo de un operador, mientras que en el doblaje se tiene lo que es un ingeniero de audio, pero no solo eso, sino que también lo está acompañando un director de diálogo, un director de doblaje, el que va monitoreando cada parte del proyecto. Él es, de hecho, la única persona que puede ver todo el proyecto completo, y ahí ya va haciendo sus observaciones, ya va diciendo quién puede estar dándole voz a un respectivo personaje, etcétera. En esta ocasión, también en radio, tenemos lo que se pueden escuchar a los oyentes. Hay veces en las que incluso por llamada telefónica pueden tener cierta participación, pero el doblaje, digamos, es un medio muchísimo más cerrado en torno a esto. La única forma de entrar ahí es con los famosos llamados o irse a reportar. Y ese reportar es ir a una sala,
presentarse con el director y estar viendo cómo trabaja. Realmente esa es la primera parte para entrar a doblaje y es algo muy complicado porque no siempre se da la pauta a que esas personas que estén en el llamado pues puedan entrar. A lo mucho el director podrá explicar el proceso y podrás presentarte con él, pero es a veces muy, muy difícil y es estar yendo constantemente al estudio. Okay. Bueno, de la radio y el doblaje realmente sí van en torno un poco más de la mano. Hay una derivación que viene siendo las radionovelas. Varios de los actores de doblaje hoy en día que están consagrados en el medio han hecho por lo menos en algún momento radionovelas. Y bueno, en este caso ahí pueden ver en la imagen que era efectivamente que grababan solamente con un micrófono y estaban todos los actores. De hecho, así varios actores de doblaje comenzaron. Por ejemplo, puedo mencionarles a Carlos II, que él es la voz de Woody de Toy Story. Él comenzó haciendo radionovelas y de hecho eso fue lo que lo inspiró eventualmente para entrar ya al mundo del doblaje. En el doblaje, como pueden ver, cada intérprete graba en su propia cabina. Lo único que está ahí viene siendo el atril, el micrófono, el guión y lo que se observa en pantalla. Hoy en día ya no se está haciendo tanto de esta manera debido al COVID-19, ya no se tiene tanta asistencia a los estudios de forma presencial. Entonces lo que se hace es que todos los intérpretes se ponen de acuerdo y ya cada una de sus casas se hace lo que es la grabación de forma remota. Esto quiere decir que tienen que tener un cierto tipo de internet, tienen que tener un micrófono muy, muy específico, tienen que tener esta parte de la acústica para que no haya mucho ruido y lo que se hace es que se trabaja a través de Session Link, en donde el ingeniero de audio controla su programa de grabación y pueden trabajar como si estuvieran realmente en el estudio. Ok, en cuanto a la voz, es un tema muy, muy importante y de vital importancia, tanto para radio como en doblaje. En este caso podemos ver que hay dos contrastes en torno a esto, ya que si bien en radio tenemos lo que viene siendo la buena dicción, la buena lectura, un buen manejo de intención a lo que se quiere comunicar al público, esta parte de los matices y una disposición. Eso viene siendo los elementos de vital importancia para la radio, para poder llegar de una gran forma a los escucha. En cuanto al doblaje, es ya un poquito más exigente en este sentido, porque además de estos factores que trae la radio, se debe de tener de antes lo que viene siendo esta parte de la actuación. Es lo primero que siempre van a pedir para ingresar a hacer doblaje, porque de todos modos uno al entrar va a estar interpretando un personaje, va a estar entrando a darle voz a un personaje y va a estar actuando. Entonces en este caso viene siendo la buena dicción, la buena lectura y la maleabilidad. ¿Esto por qué? Porque cada director tiene una cierta perspectiva en cuanto a cómo sonar natural. Digamos, un director puede decir, no, pues para mí natural es hablar muy, muy cantado. Otro puede decir, para mí hablar natural es hablar súper plano. Entonces, en ese sentido, el actor de doblaje siempre tiene que estar en una buena disposición para poder adaptarse a cada director, porque cambia bastante. En cuanto a las intenciones y las transmisiones de emociones, esto es de vital importancia y va de la mano con la actuación. Sin esto, realmente hacer doblaje no se podría hacer de ninguna manera. Y finalmente viene siendo el ritmo de labios, o también llamado lip sync. Esto es para colocar, digamos, lo que se está viendo en pantalla, el personaje está hablando en su idioma original, entonces el actor de doblaje lo que tiene que hacer es aprenderse o más o menos medir qué tiempo está usando para decir cierta frase, con qué intenciones le está diciendo, cuál es el punto de decir esa frase. Entonces lo que hace es lee el guión, aprende su línea y tiene que soltarla justo donde está hablando el personaje para que pareciera como si estuviera hablando en nuestro idioma, que viene siendo español. Bueno, aquí vamos a poner algunos ejemplos de algunos participantes de radio y radionovelas que han estado en el medio. Como pueden ver, aquí tienen al locutor Sergio Zurita, que ya ha estado en un principio, debutó en el doblaje como un autorreportero en Cars. En este caso, a él no se le podría considerar actor de doblaje en ese proyecto debido a que solo fue usado como estrategia de mercadotecnia. Usualmente cuando hacen estas cosas, estos personas entran en la categoría que es Star Talents. Vienen siendo los individuos ajenos al doblaje, pero que tienen una participación como estrategia mercadotécnica. Y en este caso, a él lo agarraron y lo pusieron como para darle vida a Chuck en Cars. Pero eventualmente tendría muchos más roles. Por ejemplo, es Gordo en Bolt, es un guardián intensamente, que son roles muy pequeños, pero ya vendría siendo de lo más constante que estaría haciendo. Y ya como su rol más importante y el que es para el que ha estado activo últimamente viene siendo
Rocket Raccoon en Marvel, lo hemos visto desde Guardianes de la Galaxia hasta Avengers Endgame, y seguramente en futuros proyectos lo van a volver a llamar para darle vida a este personaje. Eventualmente también tenemos aquí a María Antonieta de las Nieves. Ella realmente ya estaba en doblaje mucho antes de despegar a como ya la conocemos hoy en día con su papel de la Chilindrina. Ella estaba en doblaje, hizo voces como la Batichica en la serie de los 90 y también la animada del 68, Dorothy Gale en El Mago de Oz, Merlin Adams en Los Locos Adams. Y bueno, después de eso también en algún punto estaba inmersa en lo que es las radionovelas. Después vino su rol con Chespirito, que viene siendo la Chilindrina. Y después de eso una pequeña pausa. Ya no volvió a hacer doblaje hasta que salió la película de Ralph el Demoledor. Ahí es donde le eligen para dar voz al personaje de Vanélope. Y de hecho ya grabó en Miami, me parece. No estaba en México, grabó desde Miami, mandó sus líneas y eso fue lo que ya se estaría mandando al cliente. Y por último tenemos a Edgar Vivar. Edgar Vivar también en su momento estaba metido en las radionovelas. Él hizo bastante en radionovelas. Y después de terminar con su rol importante de Chespirito, siguió con sus proyectos personales y tuvo su debut en el doblaje con Gusteau en Ratatouille. Después siguió con Doug Enoch, que de hecho él iba a hacer la voz, bueno, audicionó para la voz de Frederiksen, pero no quedó, se quedó con Doug. Y ya lo último que ha hecho viene siendo el mismo personaje, Doug, pero en los cortos recientes que Disney sacó. Y bueno, para ir cerrando esta parte, les voy a platicar de mi experiencia propia en lo que viene siendo estas dos ramas. Como ya les comenté al comienzo, yo estoy en Póngalo Lento y mi rol básicamente ahí viene siendo el dato que nadie pidió. Consta en que mientras está llevando el programa a cabo, yo llego, yo interrumpo y doy un dato aleatorio. Esto de forma para que esto sea, digamos, como un pequeño chiste interno para los espectadores. En este caso, evidentemente por la pandemia no es algo en donde nos podamos reunir de forma presencial. Entonces lo que se hace es que grabamos nuestros diálogos, tratamos de ponernos de acuerdo lo mejor posible y pues bueno, así es como se lleva a cabo esta parte. Ya en el doblaje, aquí entra la parte de lo que les comentaba sobre que sí es muy cerrado el ambiente. Entonces cuando se llega un proyecto a doblaje, entra la parte de la confidencialidad. Nosotros tenemos que firmar un contrato de confidencialidad en donde no podemos decir absolutamente nada de lo que grabamos, no podemos decir qué hicimos, a quién hicimos, hasta cuando el proyecto ya sale al aire, ya se revela para el público en general. En este caso, yo hace como 3-4 semanas fui a un estudio de doblaje a grabar un personaje que viene siendo Buntamarui en El Príncipe del Tenis 2. Yo le estoy dando voz a partir de uno de los OVAs que recientemente acaba de salir el día de ayer en la plataforma de Funimation. En este caso lo que hicimos es que, como les comentaba, se grabó de forma remota, pero yo sí tuve que ir a un estudio de aquí de Puebla y nos conectábamos con el estudio de Kitchen en Cuernavaca. Entonces, ahí lo que yo estaba escuchando era la directora de diálogos y el ingeniero de audio que me estaban dando las indicaciones para poder llevar a cabo este rol. Y pues bueno, eso viene siendo todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Jafet, qué interesante el mundo del doblaje. La verdad es que está padrísimo. Te agradecemos mucho compartirnos y los ejemplos. Muy, muy interesante. A continuación escucharemos a María del Carmen Cordero González, quien nos acompaña de la Facultad de Comunicación de la UAP desde Puebla, México, con el tema La inmediatez de la información a través de la radio. Adelante, María. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Voy a comenzar a compartir pantalla. Creo que en este caso, Jafet, necesitaríamos que dejaras de compartir un momentito para que ahora pueda compartir Mari. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, antes me gustaría agradecer por este momento, por este espacio en donde podemos compartir acerca de, pues sí, de nuestras experiencias, de esta parte de las radios comunitarias y que verdaderamente es muy, muy enriquecedor. El tema que hoy yo les vengo a compartir lo titulé La inmediatez de la información a través de la radio.
la inmediatez de la información a través de la radio. Hace aproximadamente 2 años, yo tuve la oportunidad de visitar una de las comunidades del estado de Puebla más alejadas, aquí en México. Y me refiero a la localidad Cruz de Ocote. Este es un municipio que se encuentra ubicado en, esta es una localidad que se encuentra ubicado en el municipio de Ixtacamacitlán. Y precisamente fuimos porque fuimos a realizar unas labores apostólicas. Pero en ese viaje sucedió algo verdaderamente interesante. Sucede que íbamos caminando, bajando por los montes, porque pues es un lugar que muy, muy rural. Íbamos caminando por aquellas sendas y de repente pasamos por una casa y que se escucha en la radio. Noticia de último momento. Grave incendio en la Catedral de Notre Dame de París. 2 siglos de historia y literatura consumados por el fuego. Yo recuerdo que en ese momento me quedé impactada. Era 15 de abril del 2019, precisamente. Y cuando yo escuché esta noticia, íbamos pasando, por este sitio, ¿no? Que era, pues, muy rural. Estamos hablando de una de las comunidades más alejadas del estado de Puebla. Y yo escuché esa noticia y yo me quedé sorprendida. Y es ahí cuando llegaron a mi mente una serie de cuestionamientos. Y la primera pregunta que se me vino fue, ¿cómo es posible? ¿Cómo esto es posible? ¿De qué manera llegó esta información hasta aquí? Porque, bueno, han de saber que yo no tenía en ese momento celular y allá en Cruz de Ocote no había esta conexión a internet. Y me sorprendió que aquella noticia hubiese llegado desde París hasta aquí a Puebla. Y estoy hablando de una de las comunidades más pequeñas. Y me pareció también muy interesante que el de la radio que se estaba transmitiendo la noticia la tenían conectada a un megáfono. Y ese megáfono pues era como en un lugar central de la comunidad y se escuchaba en todas partes. Todavía recuerdo que íbamos bajando más la montaña y todavía se seguía escuchando. Noticia de último momento. Notre Dame, incendio. Y en ese momento todavía no decían exactamente qué lo había provocado, a qué hora había sido, no daban cosas específicas, datos específicos, pero ya estaba la noticia, es decir, ya sabías que había sucedido un incidente allá en París. Y eso a mí me sorprendió mucho. Y entonces, esto a mí me llevó a reflexionar precisamente para esta ponencia y me daba cuenta que basta con echar una mirada al pasado para darse cuenta que las noticias más grandes, más importantes, de mayor impacto, aquellas de carácter internacional, han sido transmitidas por vez primera a través de la radio. Estamos diciendo que con la radio es una fusión increíble. Llega la información y esta la toma, le da un formato y de repente ya la difunde a través de diversos canales. Entonces estamos diciendo que es una forma extraordinaria de comunicar. Las más grandes historias se narran a través de la radio. La radio le ha dado voz a la historia. Y entonces aquí a mí me gustaría hacer un pequeño recuento y de aquellos momentos, aquellos acontecimientos históricos que fueron relevantes en la historia y que fueron transmitidos por primera vez a través de la radio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 14 de abril de 1912. El transatlántico británico Titanic, que realizaba su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, se hunde. El infortunio ocurrió ese día 14 de abril, durante la noche, y antes de que dieran las 23 horas, ya era una noticia internacional. Más allá de que sí fue cierto, que qué fue lo que pasó, las diferentes teorías, ¿no? De qué fue lo que sucedió con el Titanic, la información llegó. Todo el mundo se enteró que el Titanic había tenido este infortunio.
Sí, la información llegó rapidísimo, en el momento. Vamos a ver otro ejemplo. 14 de junio de 1940, la invasión nazi en Francia. Nos vamos a un contexto completamente ya más, pues polémico, que estamos hablando de cuestiones de guerra, estamos hablando de cuestiones políticas. Y en ese momento el general francés Charles de Gaulle comunicaba a través de Radio Londres: pase lo que pase, la llama de la resistencia francesa no debe extinguirse y no se extinguirá. De esta forma, el general le estaba anunciando a sus compatriotas el inicio de la guerra, por donde lo hizo a través de la radio. Entonces, cuando yo estaba investigando esta información, pensaba, ¿qué impacto? ¿Qué impacto? Porque yo puedo estar aquí tranquila en mi casa y suena por la radio ataque. Ataque a México, no, Dios no lo quiera. Pero así ellos recibieron la noticia a través de la radio. Vamos a atacar a Francia. Alemania ataca a Francia. Alemania le declara la guerra a Francia. Entonces, esto significa, pues realmente, que la radio tiene un poder increíble, porque llega. Y de esta forma, todas las personas se enteraron del acontecimiento de la guerra, que ya estaban en guerra. Veamos otro dato más. 8 de diciembre de 1980. La muerte del legendario John Lennon, un gran artista. Cuando falleció, no existía canal de radio que no hablara sobre de la música. Todos ponían su música, todos hablaban de su biografía, contaban sus anécdotas, se transmitían sus conciertos, todo a través de la radio. Y esto es por la misma importancia que tiene. La música de la música de este gran artista no dejaba de sonar y estaba en cualquier parte del mundo. Veamos uno más. ¿Cómo olvidar el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Este terrible acontecimiento que también es conocido como el atentado a las Torres Gemelas, donde casi 3,000 personas murieron. Y la historia contada desde la radio se resume en gente corriendo, gente llorando, tensión, ambulancias. La tensión era palpable y la radio estuvo ahí para contar. Y entonces cuando vuelve otra vez a mi mente, ¿cómo es posible? Nos estamos dando cuenta de todos estos acontecimientos. La radio siempre estuvo presente. ¿Cómo es posible? Y es aquí cuando simplemente podemos decir que los medios no descansan. Los medios no descansan. Eso también lo afirma el sociólogo alemán Niklas Luhmann. Él habla en un libro que publicó en 1995 sobre la realidad de los medios de masa, y él destaca algo verdaderamente interesante. Dice, los medios siempre van a hablar de aquello que es relevante en el momento. Su función es la producción ininterrumpida de información. Esa es la función de los medios. Medios de comunicación, pensemos en general. Esa es su función, la producción ininterrumpida de información. Siempre están atentos al día, siempre hay algo nuevo que informar, algo nuevo que decir, algo que innovar. Y está en todas partes. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio. Es como si yo tuviera mi celular. Yo tomo mi celular, abro una red social, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera de ellas. Y entonces yo tomo el celular y comienzo a bajar. Comienzo a bajar, y esto no para. Y yo me doy cuenta que no acaba y no acaba y no acaba. Y es muy extraño que te llegue una notificación o que te diga, ya no hay más información que mostrarle a usted, usuario. No, eso es imposible. Y aparte de que, bueno, no les recomendaría que lo hicieran porque sería estar ahí muchísimo tiempo en el celular, pero realmente no pasa. ¿Y por qué se debe esto? A la inmediatez de la información. Porque a cada segundo se está haciendo contenido, se está generando contenido. En todas partes hay contenido mediático.
De esto se trata la inmediatez de la información. Ahora, si trasladamos todo esto a los nuevos escenarios mediáticos, con especial referencia a la radio digital, podemos decir que este medio se ha convertido en un espacio potencial de información. ¿Y a qué me refiero con esto? La radio tradicional ya lo es. Lo estamos viendo con los anteriores ejemplos. Por aquí se hunde el Titanic, por aquí ya está la noticia. Por aquí le está declarado la guerra, ya lo estoy diciendo a través de la radio. Es decir, la información es rapidísima. Y ahora, pensando en la digitalidad, pues la cosa se pone más interesante porque ahora estamos diciendo que es ininterrumpida esa información. Entonces aquí cuando yo pienso mucho en lo que es esta pandemia de la COVID-19, todo el tiempo hay información sobre el COVID. Incluso en Facebook ya hay notificaciones especiales sobre el COVID. En WhatsApp también ya te llegan los mensajes concretos, estadísticos, de cuáles son pues la curva, ¿no? de personas que han fallecido, cuál es la curva de contagios. Es decir, la información continúa. Esta nunca se detiene. Si la radio tradicional ya lo era, ahora más con la digitalidad. Pensemos ahora en el periodismo. El periodismo también ha pasado a migrar a estas nuevas plataformas digitales. Estamos diciendo que en las redes sociales ahí también se gestan formas para comunicar hechos concretos. Pienso en Twitter. En Twitter puedo encontrar las noticias y ya no es necesario que yo las vea en televisión y tampoco ya es necesario que yo las ponga en la radio porque ya aparece ahí el directo de cómo están transmitiendo desde la cabina. Pensemos ahora en TikTok. Estamos hablando de que son 30 segundos. Es una aplicación en donde el contenido solamente tiene que durar 30 segundos. Y en esos 30 segundos tienes que dar la nota. Volvemos a lo mismo. Inmediatez de la información. Tiene que ser rápido, tiene que ser ágil. Y con la radio digital, la propia industria radiofusora está cambiando de forma permanente. Tal y como ocurre también con la industria del cine, la televisión digital. Estamos pensando en estas nuevas plataformas de streaming, en donde pues ya no necesito ir al cine. Ahora nada más con que tenga mi cuenta de Facebook o tenga descargada la aplicación y una cuenta en Disney Plus, ya con eso puedo ver y enterarme de todas las series y de lo último. Lo mismo sucede con la radio digital. De aquí en lo que busco la estación, de aquí en lo que sintonizo para enterarme de qué está sucediendo, ya nada más con el link. Con la misma transmisión que están haciendo en Facebook, con eso es suficiente y ya estoy en sintonía. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces también tenemos una forma distinta en las audiencias. Las audiencias ya no son estáticas. En medio de una esfera digital en la que estamos inmersos, es imposible pensar en que nosotros, como espectadores, estamos estáticos. No, todo el tiempo estamos trabajando, todo el tiempo estamos generando información, todo el tiempo hay algo nuevo que contar, algo que decir. Y es allí cuando me gustaría citar a un gran autor, Bull Schulham. Él es sociólogo. Él escribe en su libro El enjambre digital, es una obra del 2014, y menciona lo siguiente, cito, hoy ya no somos seres receptores y consumidores pasivos de información, sino emisores y productores activos. Emisores y productores activos. Es decir, las audiencias han cambiado. El hecho de que ahora vivimos en un enjambre digital, nos convertimos en usuarios activos. Es imposible no estar en las redes sociales sin generar contenido. ¿Y a qué me refiero con esto? Nada más basta con que entre y el hecho de que le dé like, ya estoy reaccionando, ya estoy abonando estadísticamente a cierto contenido. Porque esa es otra cosa que hay que analizar. Dentro de la digitalidad, los contenidos en esta percepción numérica pues aumentan. Porque pues es más fácil que llegue a cualquier persona.
las audiencias también están cambiando. Pienso en aquellos que estamos involucrados dentro, pues, de los medios y demás. Lo que sucede es que frente al micrófono, nosotros podemos dar información, pero aquella persona que nos está escuchando, el receptor, no solamente se queda así como que escuchando y ya, y nada más lo que escuché lo cuento aquí a mis amigos y a mi familia que estamos aquí en casa. No, o sea, el receptor, por aquí escucha la noticia, por aquí ya estoy generando diferentes contenidos, ya estoy creando una nota periodística yo también, o ya estoy haciendo imágenes, o ya estoy creando algún meme, o ya le mandé mensaje a mis amigos sobre si hubo un temblor, por ejemplo. Es decir, ya está así, la inmediatez de la información. Vivimos dentro de la esfera digital y todo cuanto se comparte realmente tiene una importancia. Y es aquí, también para ir finalizando mi participación, en donde surge otra cuestionante. En medio de ir y venir de esta información, ¿realmente lo que comunico es de valor? Y bueno, hace un momento escuchamos también la ponencia magistral del doctor que hablaba sobre esta parte del contenido. Y eso es importante. Ya estamos dentro de los medios, ya estamos dentro de la esfera digital. Todos tenemos redes sociales, pero ahora, ¿qué hago con ese contenido que me llega? ¿Lo reproduzco? Y si lo reproduzco, ¿es de valor? Y si lo reproduzco, ¿es verídico la información? Y es aquí cuando a mí también me lleva a pensar sobre la labor que nosotros tenemos como comunicadores, como comunicólogos dentro de este medio. De una u otra forma, es algo que yo siempre platico con mis amigos y compañeros de la facultad, estando dentro de los medios, estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, uno se da cuenta de cómo realmente trabajan los medios. Y precisamente los autores que hoy les vengo compartiendo, los estudiamos en clases. Entonces, uno se da cuenta y dice, no, que la información es ininterrumpida, no, que ahora la comunicación ya no es ir y venir, sino que ahora abarca a más personas. Y todo ese contenido tú lo vas teniendo y tú lo vas aprendiendo, pero ya hasta cuando te insertas en los medios, te das cuenta y dices, no, hombre, verdaderamente sí se mueve rápido la información. Puedo estar en un programa de radio. Tuve apenas la oportunidad de participar en un programa de radio digital que se llama Reflejando Realidades, en donde yo lanzo una encuesta y después de un corte comercial, ya tengo las estadísticas de lo que opina la gente. Entonces estamos diciendo que tengo la información demasiado rápido. La información que yo estoy compartiendo con ustedes, incluso en este evento de radios comunitarias, por aquí la estamos viendo, por aquí se está transmitiendo en Facebook. Y por aquí ya escribió una reseña, y por aquí ya escribió El Sol de Puebla sobre lo que está haciendo la Facultad de Ciencias de la Comunicación en colaboración con tantas universidades. Es decir, la información es rapidísima. Lo que nosotros comunicamos debe ser de valor. Y es ahí cuando también preguntamos, ¿lo que voy a decir en la radio merece ser escuchado? Lo que yo voy a compartir en este momento, ¿verdaderamente nuestro receptor lo va a canalizar? ¿Es positivo para él? ¿Contribuye al bien común? ¿O solamente es mera información, basura mediática del mismo entorno en que a veces se genera? Con esta reflexión a mí me gustaría terminar. Yo soy María del Carmen Cordero, integrante del programa Póngalo Lento, de la radio digital Ruta Alternativa, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y esto fue La Inmediatez de la Información a través de la radio. Muchas gracias y buenas tardes. Mari, qué emoción escucharte. La verdad es que un orgullo que nuestros estudiantes de la Facultad de Comunicación de la UAP nos traigan estas reflexiones. Complementó muy bien todas las otras ponencias. Y bueno, pues ya para cerrar con broche de oro todas estas charlas que han sido muy amenas, enriquecedoras durante esta tarde, me gustaría presentar a el equipo de Cristian García Ramírez, Matías Castillo González,
y Lilian Cruz Lucio con el tema Terror en voz de los protagonistas, el revival de las historias radiofónicas. Bienvenidos, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan bien? Ok, Sí, se escucha excelente. perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación aquí a la Facultad de Comunicación. Es un honor para nosotros estar aquí en este congreso. Mi nombre es Cristian García. A mi lado está Lilian Lucio. Y pues ahí por ahí también está Matías Castillo. Hola, hola. Entonces, vamos a presentarles acá. Nosotros ustedes formamos un proyecto llamado La Nahuala Podcast, el cual, como mencionaron nuestros compañeros acá de Luis Quito, me parece al principio, que ¿cómo lo resumiríamos en 3 palabras? Es un podcast de terror donde la gente puede mandar sus historias y nosotros las transmitimos, las comentamos, ¿no? Entonces, a raíz precisamente de esta idea que tenemos, pues es que retomamos esta cuestión. Entonces, vamos a proceder a compartir pantalla. Entonces, a ver, veamos. Pues bueno. Se supone que debe estar transmitiendo. Entonces. Se supone que sí, ¿no? Ahí está. Bueno, ok. Entonces esperamos que ya está compartiendo. Y pues bueno, por favor, Lili. Bueno, yo voy a iniciar con una pregunta para la ponencia, que es, ¿el miedo se aprende o existe algo dentro de los seres humanos que nos predispone hacia él? Algunos teóricos argumentan que nuestros miedos surgen por asociación con experiencias negativas. Otros consideran que ya estamos genéticamente predispuestos a tener ciertos temores. Lo cierto es que cuando sufrimos esta gran tensión emocional provocada por una sensación desagradable de un inminente peligro, ya sea real o imaginario, surgen 2 conceptos, el terror y el miedo. Pero específicamente, ¿qué es el terror? ¿Qué es el horror? Según la crítica y especialista en cine de terror, la doctora Sara Roma, la diferencia entre estos 2 tópicos, los cuales parecen ser sinónimos, pero no lo son, reside en qué es aquello que provoca el miedo en el espectador. Ya que mientras el horror es causado más bien por una cuestión sobrenatural, como monstruos, fantasmas, etc., el terror tiene origen de naturaleza humana, como asesinos. El terror nos provoca huir, pero el horror paraliza. Entonces, ¿por qué los humanos podemos llegar a ser adictos a sentir temor? La respuesta está en nuestros cuerpos. Francisco Sotres, investigador del Instituto de Fisiología Celular, nos explica que el miedo es una respuesta de sobrevivencia. Es por ello que se nos aumenta el ritmo cardíaco, sudamos, se nos dilatan las pupilas, liberamos hormonas como el cortisol, la adrenalina, dopamina y oxitocina, lo cual nos pone en un estado de vigilancia alta ante un estímulo amenazante, ya sea para escapar, esconderse o enfrentar el peligro. Cabe resaltar que estas sustancias que segregamos también estimulan nuestros centros de recompensa. Por lo tanto, el contexto es lo que nos hace disfrutar de estas sensaciones, al no encontrarnos en un peligro real. Por ello, la experiencia resulta más bien positiva. El miedo está arraigado en nosotros, tanto culturalmente hablando, que es algo que voy a retomar más adelante, como en nuestra condición humana. Bien, pero ¿qué programas lo hicieron primero? ¿Por qué tuvieron tanto éxito? En el mundo existen leyendas que relatan encuentros con seres fantásticos que están rodeados de misterio y magia, y México no es la excepción. Es bien sabido que la cultura mexicana tiene una estrecha relación con la muerte y el misticismo, lo cual nos provee de un amplio catálogo de relatos que abordan esta temática. Era lógico que, con el surgimiento de los diferentes medios de comunicación, como la radio, las historias que eran transmitidas de generación en generación se adaptaron a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, el 13 de agosto de 1995 surge una emisión radiofónica que se transmitía desde México para todo el mundo, en donde bajo la dinámica de radioterror, la gente llamaba y contaba al aire su historia de terror. Sí, estoy hablando de La Mano Peluda, que con más de 2 décadas al aire llegó a ser uno de los programas más exitosos de la historia contemporánea de la radio en México. Pero ¿por qué este programa fue tan exitoso? Este espacio al aire se ganó el lugar en el corazón del público, pues a muchos de los espectadores les gustaba ser escuchados. De igual manera, la musicalización, la narración y variación de los tonos vocales de los locutores lograron impactar el mercado, pues aunque el programa ya no se transmite en vivo, las transmisiones de La Mano Peluda las podemos encontrar por todo internet, manteniendo hasta la fecha aquel que escucha los relatos al borde del asiento, pues cabe resaltar que todos tenemos historias que contar.
Bien, ahora quiero destacar algunos casos famosos de este famoso programa, cabe la redundancia. Bueno, uno de los relatos más impactantes de entre las más de 53,000 historias que se contaron en el programa fue el caso de José Velázquez, que se puede ver en la primera foto. Creo que es de las fotos más recientes que se tiene de él. Bien, José Velázquez llamó a mediados del 2002 desde el monte en California, en Estados Unidos, el cual aseguró haber hecho un pacto con el diablo a cambio de poder y dinero para superar una crisis económica. Si no han escuchado esta grabación, les recomiendo hacerlo, pues su caso protagonizó titulares de varios medios de comunicación en México, y a más de 15 años seguimos hablando de este caso, el cual continúa siendo objeto de debate en foros de internet. Pues incluso algunos fanáticos del programa achacan a Josué la muerte de Juan Ramón Sáiz, uno de los conductores más reconocidos de La Mano Peluda. El caso impactó tanto al comunicador que en el 2011 fue a visitarlo y le hizo una entrevista para el programa de televisión Extra Normal. Y esta fue la última entrevista que Juan Ramón haría. Pues el 19 de mayo, José y el presentador y el resto del equipo a un lugar secreto. Allí contó que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto lo atormentaban. Tras la entrevista, sean escépticos o no, lo cierto es que el camarógrafo fue operado de una hernia y en la investigación Mario Estrada sufrió un accidente automovilístico. 10 días después, Juan Ramón Sáiz falleció a causa de una fuerte infección gastrointestinal que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Y otro de los casos, uno de los más aterradores a mi parecer, comparado con el de Josué, es el de César Neftalí, un hombre que supuestamente pertenecía a una secta satánica. No voy a ahondar mucho, pero al igual que el caso de Josué, en la red podemos encontrar muchísimo material, tanto en audio como video, porque muchos de los relatos que impactaban a Juan Ramón, él les daba un seguimiento. Entonces, por ejemplo, esta imagen de Josué es una captura de un video en donde están, creo que, como dando seguimiento de qué es lo que le estaba pasando, porque incluso en la llamada radiofónica, se escucha como el chico empieza como a poseerse, está como muy bueno el capítulo, yo les recomiendo como buscarlos en la red. Sí, siempre y cuando les guste, ¿no? Claro, el terror. ¿No siguen vigentes o en otro formato? Pues por supuesto, como lo he mencionado con anterioridad, podemos encontrar muchísimas de las grabaciones del programa en diferentes plataformas de internet, como lo son YouTube, Spotify, Deezer, y esto solo por mencionar algunas. Es por ello que en pleno 2021, a más de 3 años de su última emisión, el programa sigue siendo referencia, pues no solo es cátedra de cómo mantenerse vigente en un género en el cual no envejece del todo bien, sino que también inspira a otros creadores de contenido como nosotros. Gracias. Bien, gracias a este programa hubo una transición y una diversificación del radio a los podcasts, en el que pues varios programas pueden transmitirse en distintas plataformas de manera fácil. Uno de los ejemplos es Enigmas sin resolver, un podcast de Univisión dirigido por Dafne Wegebe. Su primer episodio vio a luz el octubre de 2018 y tiene 281 episodios en total. Bueno, el podcast básicamente tiene su episodio principal los lunes, en el que hablan sobre ufología, sobre ángeles, casos ya investigados, arman su guión, y después viene el capítulo de testimoniales enigmáticos, en el que la gente habla y cuenta sus historias de viva voz. Y bueno, este apartado me gusta particularmente porque como el programa es de Estados Unidos, hay muchos hispanohablantes que llaman y cuentan su historia de posesiones, de brujería, de casos de palismo, cosas de ese estilo. Y pues está muy, muy, muy interesante. Siguiente, por favor. Bueno, otro podcast igual parecido se llama Martes de Misterio. Este tiene casos reales de misterio, horror, testimoniales en primera persona, entrevistas e investigaciones. Este es de Argentina. Está conducido por Martina Echeverría, desde Mar del Plata, Argentina, y tiene 184 episodios en total. En ambos destaca que justamente es el espectador quien presta su voz y pues narra las cosas paranormales que les pasan en su vida, y ya después el presentador como que da un poco de teoría al respecto. Y bueno, ya para ahora es que ir cerrando esta parte, pues vamos a hablar un poquito acerca de un caso bastante interesante, ¿no? Retomando esta cuestión del terror, la radio y lo que hemos visto en las mesas anteriores, lo que mencionaban tanto al principio, ¿no? Del doblaje que decían que se realiza en una sola sala, pues aquí vamos a retomar un poquito de todo eso que hemos visto. No sé por qué como que coincidió muy bien, pero está padre eso, ¿no? Y pues bueno,
¿A qué me refiero con terror en la radio? Estoy hablando que en 1938 hay un caso muy famoso que fue la dramatización de la Guerra de los Mundos, ¿no? En 1938, el actor Orson Welles adaptó la famosa novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells a un guion radiofónico para su programa The Mercury Theatre on the Air, en donde adaptaba diversas obras literarias a radionovelas. Narrada como si se tratase de un noticiero, el mundo se estremeció con el devenir de los acontecimientos. Un ejército de marcianos había exterminado a las fuerzas armadas humanas. Quienes sintonizaron la estación segundos después del mensaje aclaratorio pensaron que se trataba de una transmisión noticiosa auténtica, por lo que el mundo entró en pánico. Bueno, aquí también quiero destacar algo que se me hace interesante, y es que, por ejemplo, Orson Welles fue el que dirigió esta adaptación. Para ello contó con 10 actores que trabajaban ahí con él en el estudio, como ya mencionaron en la ponencia anterior. Pues en ese momento pues, estaban todos ahí, ¿no? Entonces, imaginen la escena, eran 10 actores, el director y todavía 27 músicos que lo apoyaban para ir realizando este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, él iba metiendo los sonidos, él iba metiendo quién iba a entrar, y pues ya con eso hizo que la gente que no escuchara la primera nota aclaratoria, pues realmente pensara que, pues sí, los marcianos nos estaban invadiendo, ¿no? Y peor aún, que estábamos perdiendo. Entonces, eso a la vez devino en algo muy interesante que fue el pánico colectivo, ¿no? ¿Por qué? 2 años después de la emisión radiofónica, en 1940, Henry Cantrell, presidente del Departamento de Psicología de la Universidad de Princeton, publicó un estudio para entender el pánico colectivo que había provocado Wells, en el que indagaba historias personales de gente afectada por el suceso. Según Cantrell, más de 1 millón de personas, de los 6 millones que se calculó que escucharon el programa, sintieron algún tipo de reacción negativa. Asimismo, muchas entraron en pánico debido a testimonios reales, orales de terceras personas que mencionaban habían sido afectadas por el gas que exhalaban los marcianos, e incluso relatos de presuntos avistamientos y combates alienígenas en los bosques de la costa este. Cantrell además incluye entrevistas con cientos de personas que atestiguaron el caos provocado por el programa, adornando el histérico relato con testimonios de suicidios, desapariciones y muertes en las carreteras cercanas a Grover's Mill. Este caso lo retomamos porque es algo muy interesante y creo que es bastante pertinente en cuanto al terror y el alcance de la radio. Como mencioné, ya lo comentaban en ponencias pasadas, ¿no? Tiene un alcance mediático impresionante, y en ese punto, aquellas personas que no escucharon la nota aclaratoria, pues sí realmente pensaban que estaba ocurriendo, ¿no? Digo, aparte lo empezó a mezclar con varios elementos que tenía en su momento, en ese punto, y pues le dieron un reto terrible, ¿no? Esto hizo que, bueno, tuviera aparte de lo que mencionábamos de otras personas que llegan, los relatos orales, pues hace que el primo de un amigo dijo esto, dijo esta cuestión, entonces, según él, como que sí ocurrió, y pues como que no había manera de comprobarlo como tal, pues ellos pensaron que era cierto, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, nosotros rescatamos precisamente esto de mi voz, mi historia. ¿A qué nos referimos? Pues hay 2 puntos importantes en este punto, que es que este formato ha tenido mucho éxito, retomando a La Mano Peluda y ese tipo de programas, debido a 2 factores principales. Uno, la importancia de la tradición oral respecto a las leyendas tradicionales mexicanas y la importancia de la radio en el siglo XX en México. La combinación de estos 2 factores hace que este tipo de programas tengan un auge bastante interesante, ¿no? Y pues bueno, pensemos un poquito, retomando lo que mencionaban en otra ponencia, el hecho de que, por ejemplo, López Díaz le daba la voz a la gente, ¿no? A la gente le gusta escuchar su voz en la radio. Pensemos por qué, a pesar de que ahora, aunque tenemos podcast, aunque tenemos diferentes medios, pues la gente sigue tan entrada en la radio, ¿no? Porque la gente sigue mandando sus saludos, ¿no? En los programas. Porque incluso si se dan cuenta, cuando va a sonar su voz, le suben al radio, ¿no? Porque se escucha en llamada. Entonces, a la gente le gusta escuchar su voz en los programas, y tenemos parte importante de la memoria oral, tradición oral que va transmitiéndose, ¿no? Entonces, esa combinación de estos 2 factores, pues, deviene en la creación de esos programas. Lo cual, pues, ahora nos hacemos un poco de promoción. Precisamente nace en la creación de ese proyecto llamado La Nahuala Podcast, que precisamente es retomamos este formato de terror, de historias, de que la gente pueda contar sus historias,
Y pues es lo que hacemos, ¿no? Les damos el espacio, cada semana vamos cambiando la temática, vamos investigando un poco sobre el tema y vamos convocando a la gente para que ellos nos manden sus historias. La idea es que ellos graben su historia, ya sea por formato o que incluso pues, les hagamos nosotros la llamada para que ellos cuenten lo que les pasó. Y pues resulta muy interesante, es un formato, ahorita terminamos la primera temporada con 11 capítulos más o menos, donde hemos tenido varios temas y varias historias que no nos esperábamos, ¿no? Pero es muestra de que ahí afuera hay un mundo que todavía falta por resolver y pues que cada cabeza es un mundo lleno de historias diferentes, ¿no? Entonces, pues ahí nos pueden encontrar en las redes sociales. El programa está disponible en YouTube, Spotify y me parece que nada más. Entonces nos pueden encontrar como la Nahuala Podcast en todos los programas y pues nada, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, Cristian García, Matías Castillo, Lilian Cruz. De verdad, a mí me emociona mucho escucharlos porque no soy tan fan de las películas de terror, pero increíblemente sí soy fan de escuchar el terror. O sea, me gusta escuchar, me gusta pues todas estas historias, estas leyendas, lo que mencionaban de la tradición oral. Creo que tiene otra magia. Como bien hemos comentado en esta mesa, todos amamos, nos apasiona la radio, nos transmite, imaginamos. Entonces es un terror muy diferente a lo que podemos encontrar ya en lo visual, ¿no? Creo que es diferente. Entonces, felicidades. Yo invitaría, por favor, aquí a todos los ponentes, si son tan amables, bueno, la mayoría compartieron que están en algún lugar digital, virtual o alguna, o tal vez si es radio, digamos, que nos compartan sus links, si son podcasts de igual manera. Entonces, mira, aquí ya tienen una nueva fan, nos comentan los últimos ponentes. Entonces, yo creo que todos queremos seguirlos. Así que desde Ray hasta el último equipo de terror, ojalá que cada uno de ustedes nos pueda, por favor, compartir esto, porque nos va a dar muchísimo gusto darle seguimiento ahí en sus redes, en sus páginas, en el podcast, en todo. Claro, Y ahora sí, compartir los links. gracias. Y ahora sí pasaremos, por favor, al momento de las preguntas y respuestas, a la sesión de preguntas y respuestas. Si son tan amables, quienes quieran expresar algo o preguntar algo a los ponentes, de colocarlo en el chat para ir haciendo esta lectura. Y a los ponentes les solicitamos, si son tan amables, de responder de manera muy breve a las preguntas para que nos dé tiempo lo más posible. Entonces, estamos al pendientes aquí del chat. Y recuerden compartir sus vínculos, eso sería algo muy importante. A ver, al parecer ya tenemos... Ah, qué bueno, Ray, que ya nos estás compartiendo ahí tu liga. Muchísimas gracias. Ay, creo que fue mensaje directo. Ahorita lo ponemos para todos. Ahorita lo copiamos para todos. Ahí está. Creo que lo traté de copiar, Ray, pero no se copia para todos. Está como que no me deja. Ahí está ya. Ahí ya les copié las redes de Ray. Muchas gracias. Perfecto. Tú también. Perfecto, Ray. Ahí está también ya la página de Dame 5. Padrísimo. Muchas gracias, Luis. Y a todos nuestros ponentes, compartir sus redes sociales. Y por favor, sería importante que si tienen alguna pregunta, los asistentes puedan externarla a través del chat. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Específicamente respecto a la temática de doblaje de Jafet. Jafet, la pregunta va para ti. Claro. Y sería saber si existen academias de doblaje aquí en Puebla, en México. Por ejemplo, si a mí me interesaría hacer doblaje, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo nos preparamos? Cuéntame. Pues en Puebla sí existe una escuela de doblaje que está por Plaza Dorada, se llama Nami Estudios, ahí yo estudié. Ofrecen lo que viene siendo el diplomado de doblaje, que ya incluye desde actuación 1, actuación 2, locución y hasta canto. Entonces,
esa puede ser una alternativa, dura alrededor de 9 meses y de hecho es la que yo tomé para ya estar dentro de las instalaciones como tal. Otra cuestión que ya está saliendo ahorita por la pandemia es que varios actores de doblaje, varias instituciones lo que hacen son clases en línea igual de doblaje. Entonces esto abrió la posibilidad de que no solo personas, digamos, de México se puedan unir a aprender de esta profesión, sino que también personas de Latinoamérica puedan estar en las clases conviviendo con las mismas personas que hacen doblaje. Últimamente, también incluso en la parte de canto, tenemos a Beto Castillo, igual que está ofreciendo los cursos y tal, pero realmente quienes los imparten son personas que ya están, digamos, consagradas, por así decirlo, quienes ya tienen un papel muy importante en el doblaje y hoy en día dirigen, supervisan, son dueños quizá de algún otro estudio, pero más que nada esas serían las opciones principales para poder entrar a doblaje. Muchas gracias, Jafet. Muy interesante. Y bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas en el chat o nos están compartiendo las redes, pero bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. La verdad es que creo que dejaron todo muy claro nuestros ponentes. Ah, sí, bueno, ahora hay una pregunta por parte de Jessica Méndez para Jafet. ¿Desde qué edad se puede empezar a estudiar doblaje? Ah, bueno, pues ya es lo que nos acabas de compartir. Bueno, la edad faltaría un poquito en tu experiencia, Jafet. De la edad realmente pueden empezar desde muy chicos. Hay muchas personas que incluso llevan a sus propios hijos a los estudios y ellos ya aprenden. Antes lo que se hacía es que para los papeles de niños, por lo general los grababan mujeres, porque en esos entonces un niño era muy inquieto, no podía estar ahí grabando, mirando una pantalla. Pero curiosamente hoy en día como varios ya están, digamos, en esto de la era digital y tal, ya están con el celular, entonces pues se los llevan al estudio, los actores de doblaje llevan a sus hijos, les enseñan la técnica y ellos por lo general empiezan haciendo papeles pequeños, pero después ellos ya van decidiendo si se quedan o no en el doblaje, pero si quieren hacer o desempeñar otra función. Entonces realmente puede ser desde cualquier edad, sin embargo sí es importante esta parte de la actuación. Varios actores de doblaje y directores recomiendan que por lo general pueda ser de carrera como arte dramático o incluso pueden ser talleres o también desempeñarse en las casas de cultura. Maravilloso, muchas gracias. Y nos pregunta aquí Claudia Santiago, ¿cuál es la importancia de la radio? La pregunta es para María del Carmen Cordero. Adelante, Mari. Sí. Bueno, pues evidentemente la radio es uno de los medios de comunicación masivos más importantes y pues su especial atención en ella radica pues precisamente como a mí me gusta mucho hablar sobre el tema de la información, es que el hecho de que el locutor esté transmitiendo en ese momento a la persona, al receptor, es como si te involucrara en el hecho. Las noticias, por ejemplo, en las mañanas, como también lo veíamos aquí con el lamentable fallecimiento de López Díaz, cómo daba las noticias, ¿no? Durante la mañana, de una forma muy directa. O sea, era como si te hablara a ti, como si te sintieras parte de eso. Y es lo que hace específicamente la radio. La radio acerca, acorta distancias. Es como si tú estuvieras precisamente en el hecho. Y ahorita pues con todas las historias que ahorita vemos, con todas las ponencias, el doblaje, esta parte de las historias de terror a través de la radio, pues te das cuenta que efectivamente te acerca. Entonces su importancia radica en eso. Las ondas sonoras llegan, se transmiten y tú puedes estar en cualquier parte del mundo y te estás informando. Entonces ese es el valor que tiene la radio. Muchas gracias, María. Excelente respuesta. Muy bien, pues yo quisiera invitar a nuestros ponentes a que... parece que hay otra pregunta aquí. Para Jafet, ¿qué puntos crees que se deben tomar en cuenta para introducirse en el doblaje si vienes de la radio? Adelante, Jafet. Pues lo primero viene siendo entrar a un pequeño curso que es introducción al doblaje. Lo que se hace normalmente con estos cursos
es que si se entra sin nada de actuación, partiendo, digamos, desde cero, o por lo menos de alguna otra rama que viene siendo la radio, ahí se muestra cómo se hace el doblaje, qué se requiere para hacer doblaje y cómo hacerlo profesionalmente. Y ya después de ahí, eso es como una muestra. Entonces, con ello ya quien está a cargo, quien imparte, suele decir, pues bueno, para desempeñar esto tienen que estudiar actuación, tienen que asistir a cursos de actuación, o etcétera. Y entonces el individuo tiene que ir a estudiar actuación, buscar talleres de actuación, y una vez con eso regresa con el actor de doblaje y ya le enseña la técnica de una forma, digamos, más estructurada, ya en base con la actuación, para que se lleve de la mano y de esa forma ya lo desempeñe profesionalmente. Eventualmente con esto ya tocará hacer sala, que viene siendo ir a las salas del... Y ahí ya eventualmente cuando el director diga, cuando tenga tiempo, va a pasar a la persona al estudio, o incluso se tiene este pequeño truco que se llama la pesca. La pesca es que cuando están en grabaciones, hay ciertas personas en espera, y una vez que ocurren situaciones en donde un actor no llega por X situación, entonces el director dice, a ver, acá hay un niño, necesito que tú vayas y hagas a ese niño, por favor. Y lo graban y le pagan a quien lo grabó. Por lo general suele ser así, pero hoy en día sí es más complicado, sobre todo por el tema del COVID. No estoy muy seguro si se sigue haciendo sala de forma presencial, pero seguramente lo estarán haciendo de manera en línea. Qué interesante, muchas gracias, Jafet. Entonces, ahí ya nos compartieron nuevamente sus redes sociales, sus páginas. Muchas gracias, María del Carmen Cordero. Gracias a todos nuestros ponentes. Quiero invitarlos a que abran su cámara para que podamos tomar una foto de recuerdo en las memorias de este segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas 2021. Así que invitamos a todos nuestros ponentes. A ver, vamos a ver. Vamos a cambiar la vista a galería. Y ahora sí. Sonrían todos. Muy bien. Muy sonrientes. Excelente. Pues muchísimas gracias. Con esto estaríamos finalizando esta mesa de trabajo, así que no me queda más que agradecer a nuestros asistentes, a nuestros ponentes, por supuesto, participantes del segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas 2021. Mi nombre es Priscila Razo Manrique y yo les agradezco haber compartido toda su experiencia, todo su conocimiento tan generosamente. Un abrazo a todos. Comentarles Muchas a todos gracias. los ponentes, comentarles que a lo largo de la semana se les estará enviando a través de su correo electrónico sus constancias de participación. Esto lo hará la persona que los invitó o con quien acudieron para poder participar. Él o ella les estará enviando en el transcurso de la semana sus constancias de participación a quienes lo hicieron a través del correo electrónico. Hay una dirección, maestra Priscila, si me ayudas. Claro, en este momento lo estoy verificando para que cualquier situación, bueno, además de la persona quien les haya externado la invitación, también pueden descargar sus constancias en inscripcioncongresoradios@investigadores.org. Se los voy a copiar ahora en este momento en el chat, para que cualquier situación que no la reciban, pues por supuesto lo pueden hacer extenso a este correo electrónico, y a vuelta de correo virtual pues se les hará llegar su constancia. ¿Ya lo tienen ahí en el chat? Ahí está en el chat también para todos nuestros ponentes. Pues muchísimas gracias, agradezco por supuesto en todo el desarrollo y producción de esta mesa de trabajo a mi compañero Gabriel de la Facultad de Comunicación de la UAP. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gran trabajo, maestra. Muchísimas gracias también por ahí a Paula, equipo de apoyo. Muchísimas gracias.
a todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de trabajo. Es así como llegamos a la parte final de esta mesa. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP y del CONCITEP, agradecemos su asistencia al segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas 2021. Les invitamos a consultar las siguientes actividades del programa, ya que todavía nos queda un día de trabajo el día de mañana. Muy buenas tardes. Invitarlos para el taller hoy a través de esta sala. Se cerrará en un momento más, pero reiniciaremos en punto de las 3:45 para la segunda parte del taller 3, cómo equipar y acondicionar una cabina de radio. Gracias. Muchas gracias.